Ahora continuamos con el programa, amigos, con nuestro tema central, la faringitis en los niños. Esta picazón, este dolor, esta molestia que tanto fastidia a los niños, por supuesto también a los adultos, y que seguramente tienen tantas consultas que hacernos el día de hoy. Tenemos dos grandes invitados que están ya dispuestos a resolver sus dudas, así que por supuesto me apuro para presentarlos. Se trata de la doctora Judith Tantavilca, quien es médico pediatra, y en ese momento les digo que la doctora es de CISOL Salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y también está con nosotros la doctora Patricia Yaque Quiroz, quien es coordinadora del Servicio de Neumología del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Y para poder entender y conocer mucho más de la faringitis, Aura nos ha preparado un informe tan bueno como siempre. Vamos a verlo. Definitivamente, en los primeros años de vida, en los niños, es muy común escuchar sobre los dolores de garganta, el malestar de gripe, la tos, la inflamación de amígdalas e incluso las fiebres. Y es porque una de las enfermedades más frecuentes en los niños es la faringitis. Así que antes de pasar con nuestras consultas y especialistas, vamos a conocer un poco más del porqué. Amigos de Cuerpo Médico, si abrimos la boca y miramos al fondo de la garganta, veremos la faringe y a cada lado encontraremos las amígdalas. Lo primero que debemos saber es diferenciar de un dolor de garganta, una faringitis y una amigdalitis. Estas tres enfermedades son las más comunes en los niños y con frecuencia se usan de forma indistinta, pero no son la misma cosa. La amigdalitis se refiere a las amígdalas que están inflamadas. La faringitis es una infección causada por un tipo específico de bacteria, por ejemplo el estreptococo. Entonces, cuando su hijo tiene faringitis, las amígdalas suelen inflamarse mucho y la inflamación puede afectar alrededor de la garganta. Asimismo, otras causas de dolor de garganta son los virus, y estos pueden solo causar inflamación de la garganta alrededor de las amígdalas, pero no de las amígdalas en sí. Es importante mencionar que según el germen que provoca la faringitis pueden desarrollarse diferentes tipos de infecciones, y esto significa un tratamiento distinto. Por ejemplo, las infecciones víricas son las más frecuentes, leves y también las más contagiosas, y afectan sobre todo a los niños menores de 3 años. Los síntomas que podemos distinguir son fiebre, una faringe enrojecida con ciertos puntos rojos también, molestia al pasar los alimentos, presencia de rinitis, tos y en algunos casos conjuntivitis. En este caso, el tratamiento se limita a aliviar los síntomas, que son la fiebre, el dolor, con una dieta blanda, líquidos frecuentes. Y, en este caso, no está indicado el uso de antibióticos. En el caso de las infecciones bacterianas, son las más frecuentes a partir de los 3 años y por el contrario, presenta fiebre elevada, dolor de garganta con dificultad para pasar, dolor de cabeza, ganglios linfáticos inflamados en el cuello, y es mucho más frecuente la placa de pus sobre las amígdalas. En estas infecciones, el tratamiento sí incluye el uso de antibióticos, que debe ser estrictamente indicado por el pediatra de cabecera de su niño. Finalmente, es importante saber que a las 48 horas del tratamiento, esta faringitis ya no es contagiosa. Recuerden, amigos de Cuerpo Médico, que sin importar la complejidad de la enfermedad o la falta de síntomas extremos, es importantísimo consultar con los especialistas de la salud y evitar bajo cualquier circunstancia la automedicación. Siempre la prevención es sinónimo de salud. Muchas gracias. Gracias, Aura, por el informe. De hecho, las faringitis molestan tanto, no son tan complicadas la mayoría de veces, pero son muy molestosas cuando se trata de niños, y tenemos muchas consultas que resolver el día de hoy para nuestros doctores. Y nos vamos con la primera consulta para usted, doctora Tantavilca. Se trata de Gladys. Ella nos está llamando desde La Perla. Gladys, te escucha la doctora. Gladys. Sí. Te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? Sabes que tengo 3 nietas, pero su papá tuvo COVID, tiene COVID, y se contagiaron las 3. Pero la mayor, que tiene 10 años, su garganta le duele mucho. Y yo quería saber si se le puede hacer algún enjuagatorio o qué podría tomar para que le pase ese dolor. Pero las niñas están con COVID, ¿han recibido alguna evaluación? Sí, la llevaron al hospital, y a la más pequeña, que tiene 2 años, tiene COVID, ella todavía, pero tuvo un día de fiebre. Las 3 han tenido un día fuerte de fiebre,
Y la mayor le duele la garganta, ya no tiene fiebre, ya ha pasado creo 6 días, 7 días, no tiene fiebre. La segunda también le pasó la fiebre. A la más bebé le ha quedado, le estila mucho su nariz, pero a la mayor le duele mucho la garganta. Claro que ¿Qué le sí. puedo dar? Gracias, Gladys. Doctora Tantalvica, ¿qué podemos recomendarle a Gladys? Buenas tardes, Gladys. Mira, en primer lugar, lo que yo te recomiendo es que tenemos que darle antiinflamatorios para tu niña, de acuerdo al peso. ¿Cuánto está pesando tu niña? Creo que ya no tenemos a Gladys en la línea. Me parece que ya no, pero una de ellas tiene 10 años. Ya, lo mínimo que puede pesar es 30 kilos. Entonces tendríamos que darle, si es que pasa tabletas, una tabletita de diclofenaco mañana y noche. Si es que no pasa tabletas, tendríamos que darle unos 8 mililitros de diclofenaco mañana y noche. Y agregarle Panadol si es que por AOV tiene fiebre. Ahora, el COVID puede haber bajado sus defensas y aparte tener una faringitis bacteriana. Uno de los síntomas de la faringitis bacteriana es un dolor, una odinofagia, llamamos nosotros, un dolor extremo de garganta. Para eso tendríamos que darle antibiótico, pero tendríamos que revisar a la niña. Doctora, para simplemente calmar el malestar de las niñas, son niñas, la mayor tiene 10 y la última tiene 2 añitos, ¿hay alguna cosa local, algunas gárgaras que se le puede recomendar, no para curar, sino para aliviar el malestar, o no es dable? Si es que una niña de 10 años puede hacer gárgaras, en buena hora, pero la de 2 años bien difícil que haga una gárgara. Lo que sí podríamos darle, como les digo, el antiinflamatorio. Sí, como anteriormente les estaba explicando, diclofenaco o paracetamol. Recuerdo... Pero perdón, si doctora. la gárgara Sí, perdón, doctora, siga. si la gárgara la puede realizar la niña, la de 10 años, puede realizar. Hay pues las gárgaras caseras, limón con agüita tibia también, pero la de 2 años imposible que lo haga, no podría. Doctora, recuerdo muy bien cuando éramos, bueno, al menos nosotros más pequeños, a veces nos ponían un poquito de acetil rojo. De hecho, uno nunca tiene que automedicarse, pero estamos en una coyuntura un poco complicada. ¿Hay alguna cosa adicional, digamos, en niños más pequeñitos? Porque ellos a veces del llanto, del fastidio, hasta incluso no quieren comer. ¿Esto podría ser una buena recomendación o tampoco? El acetil rojo ya no lo utilizamos ya para las amigas, esos toques que hacían antes, no. Es muy traumático para los niños, sobre todo por el sabor. Pueden llegar hasta el vómito. Simplemente darles antiinflamatorios vía oral. Excelente, doctora, eso nos queda clarísimo y además recordar que siempre bajo la prescripción del médico. Tenemos otra consulta, nos vamos ahora a recibir una que nos llega desde el Facebook y procedo justamente a leerles esta consulta, a ver si me la pueden colocar en pantalla para proceder a leer. Pero mientras que la leen, recordemos entonces que si tenemos niños y son un poquito más grandes, podría hacerse una gárgara, por ejemplo, para aliviar el malestar, más no para curar. Tenemos la consulta de Sisi, ella nos está llamando, Sisi Manrique, perdón, nos escribe y dice: mi hijo sufre de asma y desde hace una semana tiene comezón en la garganta. ¿Esto sería faringitis? ¿Cómo puedo tratarla en casa? Y esta consulta se la vamos a pasar a la doctora Patricia Yaque, quien es neumopediatra. Doctora Yaque. Hola, Sara, buenas tardes. Gracias por la invitación a nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. En este caso, la pequeñita es una niña con asma y que hace una semana está con picor en la garganta. Recordemos que hay causas infecciosas y causas no infecciosas de faringitis. Si no hay fiebre, no hay moco, no hay tos, probablemente podría deberse este fastidio en la gargantita por un goteo nasal posterior, que lo vemos con frecuencia en personas que pueden tener alguna otra alergia como asma o rinitis alérgica. Yo, en general, las medidas no farmacológicas que uno puede usar para tratar las molestias en la garganta, tenemos desde tomar alimentos tibios. Si la niña es grande, puede hacer gárgaras de sal con agua tibia, alimentos tibios. Incluso la miel de abeja tiene cierto efecto antiinflamatorio.
en caso de dolor de garganta. Si la niña es alérgica, de repente podría probar con tomar algún antihistamínico y ver si la molestia se resuelve. Probablemente sea debido a algún problema de goteo nasal posterior. Bien, doctora, ha quedado clarísima su pregunta, la respuesta, perdón, y ahora también quiero agradecerle a la doctora Tantavilca que nos informa que tiene que atender a su servicio y por tanto no nos va a poder seguir acompañando, pero todas sus consultas, la doctora ya que por supuesto las va a responder. Amigos, estiremos las piernas un poquito como lo voy a hacer yo, pero ustedes sigan haciendo sus consultas. Hoy estamos hablando sobre la faringitis en los niños. Unos minutos, no se nos muevan y regresamos con más consultas suyas. Amigos, estamos de regreso en Cuerpo Médico y acá listísima para poder seguir recibiendo sus llamadas y poder resolverlas gracias a nuestra invitada del día de hoy. Les saluda Sara Busabá y hoy estamos hablando sobre la faringitis. Y nos quedamos, por supuesto, con la doctora Patricia Yaque Quiroz, quien es coordinadora del Servicio de Neumología del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Y tenemos una llamada ya en línea. Muy buenas tardes, Ana María, desde Ayacucho. ¿Cómo estás? Señorita, buenas tardes. Disculpe, mi pregunta es, mi hija tiene 12 años y tiene fiebre constante, tiene faringitis, está inflamada la garganta. ¿Cuál sería tu pregunta? O sea, ¿por qué le persiste la fiebre, doctora? Bien, doctora Yaque. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana María. Quería preguntarte cuánto tiempo tiene tu niña de 12 años con fiebre y si le han hecho algún estudio adicional y qué tratamiento está recibiendo. Doctora, le han hecho la prueba del COVID y salió positivo y ya tiene más de una semana persistente con fiebre de 38.5. Muy bien. Entonces, tenemos clara, me parece en este caso, la causa de la fiebre, ¿no? En el caso de la pequeña de Ana María, tiene fiebre porque tiene una faringitis por COVID, ¿sí? El COVID o el SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID, causa como uno de los problemas más frecuentes es dolor de garganta porque inflama esta zona. Lo más importante que debemos entender en el COVID es que debemos detectar las complicaciones. ¿Qué complicaciones puede tener el COVID? Puede complicarse con neumonía. En ese caso, lo que le sugiero a Ana María es que en su pequeña, por favor, le pueda medir la saturación de oxígeno. Si la saturación cayera sobre lo que se espera, según la altura a la que ellas vivan, por favor sea evaluada por un médico. Si la fiebre persiste 7 días, si bien una persona por COVID puede tener fiebre por varios días y solamente es la causa viral, sería necesario que sí pueda ser evaluada. Puede ser necesario hacer imágenes pulmonares. Debemos además examinar la garganta para ver que no haya otra complicación. Entonces, si bien puede ser todo por faringitis por COVID, que se trata básicamente con analgésicos, lo que yo le sugeriría es que ante la persistencia de la fiebre se evalúe que no hay otra complicación de la enfermedad. Doctora, cuando estamos hablando de faringitis estamos viendo, de acuerdo a las consultas de nuestros televidentes, que claro, a veces es parte del cuadro de la complicación que aparece cuando uno tiene el coronavirus, ¿no? Pero cuando se trata de la faringitis por otros tipos de virus, ¿el tratamiento es el mismo? Una faringitis viral común, ¿tiene alguna complicación? ¿Hay que hacer algo más, además de, digamos, tenerlos en casa, hidratarlos muy bien, tratar de hacer que el malestar de la garganta se vaya? ¿Qué más habría que hacer? La causa más común de faringitis es la viral, por lejos, ¿sí? Probablemente la principal preocupación de los padres es, ¿estoy haciendo lo suficiente o necesito agregarle antibiótico? Pues lo primero que hay que saber es que la gran mayoría de casos no requiere antibiótico. Probablemente la necesidad de antibiótico sea más la excepción que la regla. Es importante que en la faringitis se mantenga la comodidad del niño. Definitivamente se ha visto que los extremos de temperatura en los alimentos ayudan a comer tanto cosas muy frías como cosas tibias.
ayuda, como le decía, por ejemplo, endulzar los líquidos con miel de abeja. La miel de abeja tiene un efecto calmante en la garganta si los niños tienen más de 1 año. Hay que hidratar bien a la persona que está mal. Si los niños tienen más de 6 años, podrían hacer gárgaras, media cucharadita de sal con una taza de agua tibia y las pueden hacer varias veces al día. Es bastante seguro para ellos. En caso de que hubiera dolor, se puede usar paracetamol y digamos, todos estos cuidados pueden hacerse en la seguridad del hogar. ¿Qué signos me dan saber, digamos, esto es un virus y no hay otra cosa? Generalmente los virus se acompañan de otros síntomas, como moco en la nariz, tos, ¿sí? ¿Qué cosas me dice que puede ser más una bacteria? Generalmente cuando es una bacteria la fiebre es alta, no hay moco en la nariz, suele haber ausencia de tos, los ganglios acá en la garganta se incrementan y cuando uno le dice abre la boquita, al pequeño puede tener unas plaquitas blancas o de pus en la garganta. En ese caso, definitivamente el tratamiento es antibiótico. Doctora, ya que vamos a recibir a Franco desde San Juan del Lurigancho, pero luego tengo una pregunta que hacerle. Franco, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola, sí, buenas tardes. Tengo una consulta. Pasa que mi hermanita tiene faringitis, pero en mi casa viven más niñas y quería consultar si es muy contagiosa para que ella use alguna mascarilla o se esté como alejada de las otras niñas en la casa. Eso era la misma pregunta que iba a plantear Franco. También estaba pensando en las formas de contagio de la faringitis. Doctora, ¿qué le podemos decir? Miren, bueno, para responderle a Franco, felizmente esta pandemia nos ha permitido explicar mucho la forma como se transmiten los virus y cómo se transmiten las bacterias de persona a persona. Antes, pues se escuchaba mucho, caminó descalzo y se enfermó y se resfrió o le dio faringitis o abrió la refrigeradora y le dio faringitis. La causa o la forma de transmisión básicamente de los virus tiene 3 componentes. Uno, el que se da por gotas, ¿sí? Uno cuando se ríe, cuando estornuda, cuando tose, bota gotas grandes que van y pueden tener contacto con la mucosa de la otra persona. También están los mecanismos de aerosoles, que son partículas más pequeñitas que se quedan más tiempo en el ambiente. Y el tercero es por el contacto con objetos. Toso, caen gotas al objeto, luego lo cojo y me lo llevo a la nariz y la boca. Esa es la forma como se contagian los virus, básicamente. De un niño enfermo a un niño sano. Le tose en la cara, le coge la cara con las manitos, habiéndose tocado el moco. Es la forma como se contagian los virus. Usar mascarilla ayuda definitivamente. Como vemos ante una enfermedad viral como el COVID, ¿qué nos dicen? No nos dicen no camines descalzo, no abras el frigidaire. Te dicen usa mascarilla, porque definitivamente la protección de las mucosas de la nariz y de los ojos, de la boca, permiten que no caigan gotitas respiratorias, ya sean muy pequeñitas o más grandes, hacia las estructuras mucosas que tenemos y es por donde ingresan los virus. Doctora Yaque, ¿y si uno comparte, por ejemplo, cubiertos o la clásica que a veces ocurre que uno sopla en el plato del niño para enfriarlo, por ejemplo, ese tipo de acciones también podrían contagiar? Depende del virus, pero sí, cuando uno sopla va a eliminar partículas virales, definitivamente. O cuando uno comparte las secreciones y está compartiendo saliva o cuando comparte los cubiertos. Entonces, sí se recomienda que en una persona enferma con una persona sana, sobre todo si es un problema respiratorio, no compartan los cubiertos en el mismo momento, no se sople la sopa o los alimentos donde otra persona va a comer. Doctora, también se habla mucho de una faringitis aguda y una faringitis crónica, ¿no? Hay algunas personas que constantemente se les inflama la garganta, ¿no? Y a veces ocurre justo con los cambios de clima o a veces es simplemente el hecho de beber algo un poquito más frío, entonces tienen estos problemas de la garganta. Cuéntenos un poquito sobre eso. Como te comentaba, Sara, hay 2 principales causas de faringitis. Una que es la infecciosa, donde están los virus y las bacterias y el COVID, lo que conocemos, y están las no infecciosas o irritativas.
muchas veces pasa que las personas duermen y se levantan con dolor de garganta. Me duele la garganta, pero ¿por qué? Lo que pasa es que pueden dormir con la boca abierta y el aire seco. Normalmente el aire tiene que ser calentado y tiene que ser humidificado en las fosas nasales por estos pelitos que tenemos acá. Sin embargo, si uno respira solo por la boca, hace esto, el aire entra frío y entra seco a las vías respiratorias, chocando directamente con la garganta. Entonces puede causar faringitis o inflamación de la faringe, pero de causa no infecciosa. Definitivamente el uso de aire acondicionado que da directamente a la cara, muy frío, con aire muy seco, puede también dar síntomas respiratorios, ¿no? Doctora, y eso que nos comenta, por ejemplo, en el caso de las faringitis no infecciosas, ¿requieren algún tipo de tratamiento? Si es que me duele la garganta, pero no tengo fiebre, simplemente es el dolor de garganta, ¿debo tomar algo? Muchas veces confundimos la medicación que sirve para tratar una enfermedad con la medicación que nos sirve para mejorar los síntomas. Definitivamente, si en las mañanas tengo algo de dolor de garganta que me dura un ratito, que es algo muy leve y que se me pasa en el resto del día, pues tomar medicación todos los días no va a aportarme ningún beneficio, excepto quitarme la molestia de ese momento. Entonces, no es que si yo no me trato, la enfermedad va a empeorar, no es tanto así, ¿no? Sería bueno evaluar cuál es la causa. Claro, Sí. claro. Una faringitis crónica, evaluar por qué. Bien, doctora, rápidamente nos vamos hasta Pachacamac. Ahí está Yaneli con una consulta. Te escuchamos, Yaneli. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Te escuchamos. Sí, señorita. Mi consulta era porque tengo una niña de 10 años y hace aproximadamente 3 días ella empezó a hacer fiebre, así de la nada. Pero luego empezó a tener dolores fuertes de garganta. Entonces, como ya estamos cambio de clima y anteriormente ella ya había padecido así, yo le empecé a dar el paracetamol y el ibuprofeno de 400. Pero yo veo que ella no resulta, o sea, no mejora con todo eso. Entonces ya vamos ya como 4 o 5 días de tratamiento, entonces seguimos en lo mismo. Y yo quería consultar si está bien que ella cumpla el tratamiento que normalmente me indicaban que era de 7 días, o cambio, o no sé, lo llevo por emergencia, porque ahora ya en la casa todos ya estamos con gripe, malestar y todo eso, ¿no? Yo dudo que sea COVID, pero no lo quiero descartar. Bien. Bien, Yaneli. Es importante tomar en cuenta que sí hay personas que tienen síntomas respiratorios, sobre todo en niños, ¿no? Y lo digo en niños, es imposible diferenciar COVID de no COVID. Se han hecho varios estudios donde han comparado los síntomas asociados al COVID y los síntomas por otros virus en niños y ha sido imposible diferenciarlos. Entonces, si yo tengo una niña de 10 años con 3 días de fiebre y dolor de garganta que no responde del todo a la medicación, sí te recomendaría, Yaneli, que puedan evaluar a tu pequeña. Sí te recomendaría que le hagas una prueba, ya sea molecular o antigénica. ¿Por qué? Porque básicamente para disminuir el contagio. Definitivamente, si uno sabe que tiene COVID o se comporta como una persona que tiene COVID, va a proteger al entorno y proteger a personas que pueden tener riesgo y tienen contacto con nosotros. Sí, yo sí te recomendaría, Yaneli, que puedan evaluar a tu pequeña, vean que no hay ninguna complicación, que es solamente un virus y se podría hacer una prueba de COVID en este contexto donde los contagios se han subido mucho, sería importante. Bien, doctora, muchísimas gracias por todas estas preguntas y todo lo que ha podido resolver para todos nuestros televidentes. Nos encantaría cerrar ese segmento dándonos, por favor, algunas conclusiones precisas para todos nuestros televidentes. Gracias. Es muy frecuente que los niños tengan dolor de garganta, asociado muchas veces a otros síntomas respiratorios, ¿no? A moco, a tos. La causa más común suelen ser los virus y el manejo debe ser básicamente para manejar las molestias, líquidos tibios, gárgaras en los niños mayores de 6 años, incluso chupar caramelitos para los niños mayores de 5 o 6 años,
miel de abeja para endulzar los líquidos, es muy útil. No sobremediquemos a nuestros niños. Definitivamente, si alguien tiene fiebre persistente o los síntomas no mejoran, sí necesita pronta evaluación y no subestimemos la presencia de COVID en todo niño que está febril. Ha quedado clarísimo, doctora Yangue, gracias por toda esta información que nos ha dado el día de hoy y por supuesto un saludo a todo el profesional médico que está allí en el Hospital Niño en Breña. Muchísimas gracias nuevamente.